Miqueas, capítulo 7. Hablar de Miqueas, hermano, es hablar de uno de los profetas, aleluya, que se mantuvo en su oficio de profeta durante 3 reyes. Miqueas, hermano, aleluya, es un hombre, por llamarlo así, entre nosotros los cristianos, famoso por la profecía que él da. Miqueas escribe una de las profecías más famosas, aleluya, en toda la Biblia, que es el nacimiento de Jesucristo en Belén, en Miqueas capítulo 5. Así que muchos de nosotros sabemos que Cristo nacería en Belén y fue Miqueas, aleluya, el que escribió 700 años antes, porque fue contemporáneo de Isaías, aleluya, quien escribió y dijo, y amén, y profetizó que el Rey de Reyes y el Señor de Señores nacería, aleluya, en una pequeña ciudad llamada Belén. Miqueas en ese sentido, por eso tiene de alguna manera reconocimiento dentro del estudio de la palabra de Dios y mucho más cuando nos centramos en el estudio profético de la Biblia. Sin embargo, hermano, Miqueas, aleluya, es alguien, amén, que habla acerca de un Dios misericordioso, bondadoso y amoroso. Yo, aleluya, comenzaré la enseñanza de este mes, aleluya, no tomando la escritura primordial, la escritura que hemos escogido en Miqueas 6:8, sino quiero comenzar con Miqueas capítulo 7, porque antes de que tú y yo, aleluya, podamos tratar de entender y comprender qué es lo que pide Dios de nosotros, primero necesitamos, aleluya, ubicar con claridad, aleluya, cómo es el Dios que nos pide, cuál es la característica, cuál es, aleluya, el corazón de ese Dios, amén, que es capaz de pedirle a su creación que se mueva de alguna manera, que haga de cierta forma, que se comporte, aleluya, diferente a los demás, que no se mezcle, aleluya, con todos los demás, aleluya, porque si tú y yo no podemos, aleluya, enmarcar, aleluya, la naturaleza de nuestro Dios, mañana tú y yo al escuchar el tema podríamos confundir que nuestro Dios no es el Dios del cual habla la Biblia. Y es importante entenderlo porque nuestro Dios, el Dios que genera peticiones a su pueblo, hermano, es un Dios, aleluya, que tiene como base el amor y la misericordia. Que nuestro Dios, cuando le solicita a alguien hacer algo, no es un Dios que esté pensando en aprovecharse de ese alguien. No es un Dios, hermano, que esté buscando, aleluya, no sé, no quiero usar palabras mexicanas porque a veces son muy abruptas, amén, para nosotros, pero Él no quiere ser un Dios, aleluya, que no pueda ser transparente. Así que nuestro Señor, aleluya, en Malaquías capítulo 7 es descrito por este profeta, aleluya, Miqueas, perdón, capítulo 7, versos 18 y 19. Los vamos a leer y después vamos a orar. Miqueas 7, versos 18 y 19. Está terminando el profeta, aleluya, esta participación que tiene en la Biblia, amén. Él termina en este capítulo 7 y dice de esta forma, Miqueas 7, ¿tiene ahí 18 y 19? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Escuche, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ayúdame a orar. Dios, quiero darle gracias. Gracias por su palabra. Gracias por inspirar, Señor, aleluya, amén, a este profeta, a darnos, Dios, estas palabras, hablando, Señor, aleluya, de usted de una manera sorprendente, Señor. Gracias, Dios, por poner palabras, Dios, aleluya, oh Dios, tan grandes y tan profundas que nos pueden llevar a hacer saber que somos hombres limpios y perdonados por causa de tu amor y de tu gracia, Señor, que no han sido nuestras obras, sino tu profunda grandeza y tu soberanía, Dios, deseando perdonarnos. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Lo que está haciendo el profeta, hermano, es describiendo, porque es un profeta, está describiendo, aleluya, al Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en este sentido de entender que nuestro Dios, hermano, ha estado presente desde los inicios del mundo y estará presente hasta los finales de este mundo llamado tierra. Bueno, el profeta, aleluya, habla de un Dios, hermano, que desde los inicios presenta misericordia. Pero este profeta también, hermano, está hablando acerca de esa misericordia con la cual Dios atenderá a las siguientes generaciones. Esto es Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto tenga un juicio, según el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27. Porque también está establecido, aleluya, que la paga del pecado sea la muerte, y está establecido en Romanos capítulo 6 versículo 23. Así que, así como hay una ley que establece el pago del pecado, así como hay algo que Dios estableció para aquellos, aleluya, que no quieran creer en su majestad y en su potestad, aquellos que no quieran creer en el perdón de pecados, hay algo establecido para la humanidad en ese sentido. Sin embargo, lo que estamos tú y yo mirando y trataremos de analizar de una manera muy consciente es que el profeta habla de un Dios que dice que perdona la maldad. Y es que, hermano, cuando yo creo, y quiero explicártelo de esta manera, cuando él habla de la maldad, no habla del acto del pecado, sino habla de la intención con la que pecamos. Es decir, una maldad que es la que propicia el acto, ese deseo, esa concupiscencia interna, aleluya, que tenemos como pensamiento o como deseo, pero que se transforma en un hecho. Dice el Señor, yo no solamente estoy aquí para perdonar tus hechos y tus actos, sino estoy para limpiarte desde lo profundo de donde nazca, aleluya, esa inquietud al pecado. ¿Estás acá? Porque la misericordia no solamente puede manifestarse en el hecho de limpiar un acto. Lo ensuciaste, lo voy a limpiar y le pondré mucho cloro para que quede bien. No, él está buscando que el humano no solamente esté limpio corporalmente, sino está buscando, hermano, que la misericordia se extienda hacia lo que verdaderamente es eterno. Es decir, hacer una transformación en nuestro espíritu de tal manera, hermano, aleluya, que ese perdón y esa obra misericordiosa de Dios, hermano, también contenga eternidad. ¿Estoy aquí? Si es solamente buscar a limpiarnos de forma corporal, entonces ese perdón no podría tener eternidad, porque el perdón terminaría el día que nuestro cuerpo vuelva al polvo. ¿Está aquí? ¿Me estoy dando a entender? Así que lo que está haciendo el profeta, hermano, aleluya, es mostrarnos al Señor que está interesado en internarse, hermano, aleluya, en nuestras vidas, en nuestros corazones, aleluya, para limpiarnos. Y dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Y olvida el pecado. Y habla de un remanente. Cuando el profeta Miqueas está profetizando, cuando él está mostrando, aleluya, la grandeza de nuestro Dios, el pueblo ya había presentado, hermano, desde que salió a través de Adán, del Edén, aleluya, una serie, aleluya, de rebeldías y una serie de ciclicidad en su sentido de pecar. Así que en los tiempos de Miqueas, hermano, cada vez que los pueblos, amén, o las tribus de Dios, hermano, tendían completas, no una parte, completas a pecar, a tomar la idolatría, a mezclarse con otros pueblos y empezar a tomar sus hábitos, y todo esto, hermano, aleluya, resultaba al final en darle la espalda a su Dios. Pero Dios siempre, hermano, entre toda esa mezcolanza de pecado, siempre fue guardando a alguien, siempre hubo alguien que tuviera, aleluya, gracia a los ojos de Dios. Dios siempre fue, aleluya, buscando a un hombre que guardara la línea de predicar el evangelio, guardara la línea de guardarse para el Señor, que pudiera mantenerse, aleluya, en el sentido de hablar del Dios que había sido bueno durante las generaciones pasadas. Hasta este punto,
Es que Miqueas dice, Dios ha olvidado el pecado, dice, y tiene un remanente, amén. Y este remanente, hermano, es esas personas, aleluya, que han decidido creer en Dios, que deciden no seguir pecando, que deciden vivir a la forma que Dios ha establecido. Ahora, esto no habla de perfección, pero sí habla de personas, hermano, aleluya, que en su corazón decidieron obedecer a su Dios, quizá de forma imperfecta, pero se mantuvieron en el sentido de ser ese vástago del cual Dios siempre pudiera hacerse, aleluya, de un hombre o de un matrimonio que le sirvieran. Permítame. Así que es importante que tú y yo podamos entender eso, porque es lo que está diciendo el profeta. O sea, cada vez que ha habido una generación pecadora, cada vez que surge una generación así, pero se arrepiente, cada vez que eso pasa, también pasa la vez que Dios es capaz de olvidar. Que Dios no está viviendo, hermano, aleluya, en ese pasado de la maldad que su pueblo ha hecho. Hay un salmo, el Salmo 78, que después Dios se lo puede encargar que lo pueda leer completo. Por cuestiones de tiempo no lo hacemos, pero vamos ahí, Salmo 78. Es el Salmo 78, hermano, yo lo llamaría, es el resumen del Antiguo Testamento, amén. Salmo 78. Salmo 78 está ahí. Voy a usar la parte central, versículo 32, Salmos 78, versículo 32 al 42. Pero con tiempo usted puede leerlo todo. Es un resumen muy importante. Y está hablando acerca del pueblo, está hablando acerca de ese remanente, está hablando acerca de esas personas. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Hasta ahí. El contexto es que los había sacado, los había sustentado, los había librado, los había bendecido y ellos hicieron un becerro de oro. El posttexto es que aunque Dios mostraba su misericordia, su bondad, aunque Dios se olvidaba de su pecado y los volvía a restaurar, ellos volvían a caer y a tropezar. Entonces, cuando tú y yo hablamos del Dios misericordioso, del Dios piadoso, del Dios que olvida, hermano, tenemos que entender, hermano, las muchas oportunidades a las cuales tú y yo estamos hoy, hermano, aleluya, adheridos por el hecho natural de que en nuestro Dios existe el perdón, no causado por nuestras obras, sino causado en su naturaleza propia. Cuando tú y yo, hermano, creemos que el perdón de Dios llega a nuestras vidas porque hemos sido buenos, la Biblia dice que no hay nadie bueno en esta tierra, que no hay ninguno justo. A Jesús, el Hijo de Dios, quisieron atribuirle bondad, le dijeron, oh Padre bueno. Y él dijo, bueno no hay ninguno. Jesús, bueno es mi Padre.
Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, por qué, aleluya, deberíamos hoy atender a que todo lo que nace de petición de Dios para nuestras vidas no está basado en un Dios que tenga envidia, no está basado en un Dios que tenga necesidades, no está basado en un Dios que esté buscando hacerte la vida cansada, no está basado en un Dios que esté buscando darte actividades, aleluya, para tu vida porque tienes tiempo. No. Estamos hablando, hermano, que lo que nacerá para que sea solicitado al hombre, amén, provendrá, aleluya, del corazón de un Dios lleno de misericordia que ha soportado durante muchas generaciones la rebeldía, aleluya, del hombre. Que la misericordia de Dios, hermanos, se expande sobre cada uno de nosotros, aleluya, para que podamos nosotros convertirnos en servidores. Por eso es que a él no le interesa estar recordando el estilo de vida que tú tenías. A él no le interesa, hermano, traer al presente cuántos pecados nos perdonó. Porque él está interesado, hermano, aleluya, en vernos a cada uno de nosotros. Escucha bien esto. Está interesado en vernos no como lo que éramos, sino como lo que él ha hecho de nosotros. Alguien limpio. Él quiere vernos como la persona, hermano, aleluya, que él ha perdonado. Él quiere vernos como la persona a la cual le ha, hermano, aleluya, enterrado todo su mugrero en el fondo del mar. Ahora, imagínate tú y yo, hermano, con la vida pecadora del pasado, sirviendo a Dios. ¿Por qué puede ser eso? Porque Él no me ve como tú me ves. Él me ve según sus misericordias se han extendido sobre mi vida. Él nos ve, hermano, según lo que Él ha hecho en nosotros. Eso es muy importante entenderlo, porque a partir de cómo Él nos ve, por la obra que ha hecho en nosotros de perdón, es que Él actúa de formas, hermano, diferentes, aleluya, porque el hombre cree que por el hecho de haber sido pecadores, y cuando digo el hombre me refiero a otras personas que pueden estar a nuestro alrededor, creen que no podríamos ser diferentes o podrían incluso encasillarnos en ser personas hipócritas, porque mientras en otros tiempos podríamos tener, aleluya, cualquier tipo de pecado y hoy servimos a Dios y hoy incluso invitamos a la iglesia o nos ven con una Biblia, las personas creen que eso es ser hipócrita. Y ese pensamiento nace de que aún no han experimentado la misericordia que tú y yo hemos experimentado. No conocen al Dios, aleluya, que perdona. Quiero hacer énfasis en las palabras que están escritas de Miqueas. Dice él, no tuvo enojo para siempre, no retuvo para siempre su enojo, pero escuche esto, porque se deleita en misericordia. Se deleita. ¿Usted entiende lo que es deleitarse? ¿Sí lo entiende o no? Deleitarse, hermano, es como, a mí me gusta nadar, por ejemplo, me gusta el agua. Y entonces si yo tengo una chance y me voy a la alberca, al río, y llega un rato en donde te tiendes así como de muertito, y sientes el agua, y te sientes en paz, estás en un rato de relax, ahí me estoy deleitando. O si de repente tengo un mango que va a estar bien dulce y lo pelo y me lo empiezo a comer, hermano, me deleito. O si estoy en mi casa y la casa está en paz y todo está bien, esos días que no hay ningún problema, me estoy deleitando. ¿Me explico? Yo escuche mis ejemplos de deleite. Bueno, ¿en qué se deleita Jehová? En perdonarte. ¿Has conocido a alguien que se deleite en perdonarte? Nadie de nosotros humanamente se deleita en perdonarse. Primero nos cortamos las venas, queremos aventarnos cuando venga un tráiler, nos preguntamos si tenemos que perdonar. El hombre, el ser humano. No, dice él, imagínate ahora, quiero que lo imagines de forma personal. Usted y Dios. Y Dios te ve y dice, me deleito en perdonarte. Me deleito cuando te perdono. ¿Está aquí? ¿Sí entiende la naturaleza de nuestro Dios? Hermano, Él se deleita en perdonarnos.
Imagínate el gozo. O sea, si tú alguna vez te has deleitado en alguna otra cosa que no sea de lo que yo te expliqué, porque todos tenemos gustos diferentes, si tú sabes lo que es deleitarse, dice, yo me deleito en eso. Mi deleite es ofrecerte misericordia. Mi deleite es perdonar tu pecado. Mi deleite es no acordarme de tu maldad. Mi deleite es que tú y yo estemos bien. Aleluya. Porque Él, en su naturaleza, toma la iniciativa, nos busca. Él quiere perdonarnos. Y es este Dios el que se deleita en la misericordia, el que quiere pedir, el que quiere buscar en nosotros algo, el que quiere darse cuenta. ¿Qué decía el Salmo 78? Con tu boca, a ver si no mal recuerdo, si no lo es paráfrasis, con tu boca me engañan y con tu lengua me mienten. Algo así decía. A ver, busque el versículo ahí. Alguien que lo encuentre. Salmos 78, como el 40, por ahí debe estar. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién lo lee? Quiero que lo lea. ¿Ya lo encontró? ¿Quién lo tiene? A ver, hermano Lino. Pero le lisonjean con su boca y con su lengua le mentían. Habla de nosotros. Imagínate Dios conociendo esa naturaleza de nosotros. Dice, pero yo me deleito en perdonarte. Pero yo me deleito en mostrarte que te amo. Mi deleite es que haya una relación entre nosotros a causa de mi perdón otorgado sobre tu vida. El versículo 19, hermano, de ahí de Miqueas, capítulo 7, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, pero escuche esto, sepultará nuestras iniquidades. Y cuando dice sepultará, hermano, tiene esa referencia de la cual está hablando ahí, la iniquidad de mi boca, la iniquidad de mis promesas no cumplidas, la iniquidad de decirle a Dios que haré y no hago, toda esa mentira que me rodea, hermano, dice el Señor, la sepultaré. Y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero cuando alguien muere, las personas sufren, tienen cierto dolor. Pero el momento más crucial es cuando la persona es sepultada. Porque sepultar a alguien, hermano, literalmente significa no volverlo a ver. ¿Has visto esa tradición, ese hábito que tienen las personas que yo, en mi percepción humana, y hablo como hombre, no creo que sea de irte a despedir, sino por morbo? ¿Has visto esas personas que van a asomarse al féretro del difunto? Sí. Digo, si tú lo haces está bien, no lo estoy criticando. Mi abuela falleció y yo no quise ir a ver a mi abuela a su féretro. ¿Yo por qué debía de quedarme con la imagen de ella muerta cuando tengo la imagen de ella viva? Bueno, dice el Señor, sepultaré. No volveré a ver más eso. No quiero volver a atender a esos errores tuyos. No quiero volverte a juzgar por lo que ya has hecho. No está en mi intención mirarte como lo que eras. Hermano, tratar de explicar la gracia y la misericordia de Dios a través de las palabras de Miqueas es sumamente relevante para aquellos que creemos en Dios, porque esto, hermano, es la base de comprender por qué soy una persona salva, por qué creo en Dios, por qué vengo a la iglesia, por qué hago lo que hago, por qué puedo dar cuando se pide, por qué estoy tan disponible a hacer, por qué estoy tan dispuesto a dejar, por qué ha surgido esto en mi vida. Cuando alguien te pregunte, ¿por qué usted es así? Mira, quiero llevarte aquí, porque Él me ha perdonado. Él sepultó toda mi iniquidad. Él no quiere volverse atrás para recordarme quién era. Yo sé de dónde vengo, pero mi Dios no está encargado todos los días de decirme, yo hice esto por ti y yo te perdoné esto y te perdoné aquello. No, Él no está dispuesto a echarme en la cara lo que ha hecho por mí. Para Él soy una nueva criatura. Para Él soy alguien nuevo. Porque el amor de Dios es el que nos constriñe, es su obra majestuosa de perdón, hermano, lo que debería hoy, aleluya, hacer que la iglesia responda ante las peticiones del Dios misericordioso. Si la iglesia no responde, y la iglesia somos tú y yo, es porque la iglesia no ha comprendido todo lo que ha hecho Dios sobre su vida pecaminosa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y ojalá lo vivas.
sepulta tu iniquidad. Y termina en este versículo diciendo, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si somos un poquito científicos, nadie ha podido bajar, nadie conoce el fondo del mar, nadie. Conocen ciertas profundidades, pero de ahí para allá ya no pueden llegar. Y el Señor ha echado eso ahí, hermano, porque nadie puede ir ahí y traerlo y volvernoslo a poner. Nadie puede ir ahí y traerlo y echárnoslo en cara. Es por eso que la misericordia restaura la dignidad del hombre. Es por eso que el perdón de Dios, hermano, restaura nuestra honra. Es por eso que Dios, hermano, cuando nos perdona, lo pone allá. Lo pone allá. ¿Recuerdas cuando regresó Moisés para liberar al pueblo y los hombres quisieron echarle en cara, pero qué, nos vas a asesinar como asesinaste al otro? Y esas palabras no tienen poder, esas palabras no tienen autoridad, esas palabras, hermano, a los ojos de Dios no valen nada. Porque el hombre querrá poner en nuestra cara nuestra vida pasada, pero tú y yo no recurrimos a la vida pasada, recurrimos a lo que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando alguien, hombre o mujer, está bien asentado en lo que Dios hizo en él, ese hombre y esa mujer, hermano, no tienen nada más importante que hacer que servir a su Dios. No hay nada mejor en este mundo en lo que puedan ocupar su vida que servir a su Dios. Cuando alguien ha experimentado las misericordias profundas de Dios, cuando alguien ha experimentado el restaurar de su dignidad y de su honra, porque su Dios ha enterrado, su Dios, hermano, ha sepultado su iniquidad, entonces esa persona sabe a quién se debe, sabe quién es su Señor. Es de aquí de donde se parte a entender por qué Dios dice, ¿sabes qué te pido? Que ames misericordia. ¿Sabes qué te pido? Que te humilles ante tu Dios. ¿Sabes por qué te pido esto? Dice el Señor, hermano. Porque yo quiero que tú sepas cómo has de vivir. Yo quiero que tú ames lo bueno. Y cuando tú y yo oímos qué es lo que Dios quiere, y hemos experimentado la gracia, el perdón y la misericordia de un Dios que podría haber terminado con nuestras vidas, de un Dios que según el Salmo 78 está bien consciente de quiénes somos y cómo vivimos y cómo nos movemos, y aún así dice, te voy a perdonar, te voy a limpiar, te voy a restaurar, quiero que vivas como mi hijo. Entonces es cuando una persona dice, no tengo por qué seguir deseando las algarrobas de este mundo, estaré en la casa de mi Padre, porque ahí aún los jornaleros viven mejor que yo en este mundo. Es ahí cuando las personas dicen, ahí en la cobertura de mi Padre, yo soy diferente, tengo otra honra, tengo otra dignidad que no me la proporciona este mundo. Así que, hermano, partiendo de esta enseñanza esta mañana, yo quiero que tú y yo podamos tratar, aleluya, de hacer un poco de análisis respecto a todo lo que el Señor nos ha perdonado y que tú y yo podamos hoy, aleluya, comprender que todo lo que Él nos ha perdonado, nada nos ha hecho en cara, sino por el contrario, ha presentado una y otra vez oportunidades para servirle, oportunidades para hacer de Él, oportunidades para vivir para Él. Y no te culpo si hoy tú no estás en esa disposición, porque al final quizá no has experimentado la gracia y la misericordia, y eso no está en mi potestad ni en la de la iglesia. El que tú puedas experimentar la gracia, el perdón, la misericordia, la restauración, está en la potestad de Dios de ofrecértela. Y algunos de nosotros, por lo que podemos ver en nuestras vidas diarias, nos damos cuenta que no hemos experimentado esa misericordia, sino que simplemente, como decía ahí el Salmo, aleluya, solamente decimos sí Señor, pero no hacemos nada. Solamente decimos mañana y nada. Y sigues teniendo en tu boca, tenía cosas que hacer. Pero eso está entre usted y el Señor. Lo que yo sí quiero decirle esta mañana es que si nuestras vidas han estado en ese tenor, hoy
podemos recurrir a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, porque Él sigue estando dispuesto a perdonar nuestro pecado. Y a partir de aquí, a partir de esta enseñanza del Dios misericordioso, entonces, hermano, podemos empezar nosotros a deleitarnos en escuchar qué quiere Jehová de nosotros. Pongámonos de pie, aleluya, esta mañana y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude esta tarde. Quiero pedirle que cierre un momento sus ojos. Escrituras respecto a la misericordia de Dios hay muchas. Podemos, aleluya, recurrir a un sinfín de enseñanzas. Pero una que quiero comentarle antes de que usted venga al altar es cuando Moisés había sacado al pueblo de Israel. Ellos habían llegado al desierto y se habían estado comportando de la manera más indigna para con Dios. Y dentro de toda esta forma de vida, llega un momento en donde Moisés le dice al Señor: sabes, si no vas a ir conmigo, yo no voy a avanzar. Si tú no estás con nosotros, no vamos a avanzar más. Estaban en el desierto. Y después de una plática, Dios le dice: voy a ir. No quería ir porque ustedes son un pueblo duro, de corazón duro. No han entendido. Pero está bien, voy a ir porque tengo misericordia. Porque soy misericordioso, porque le hago misericordia a millares. Porque tengo misericordia del que yo quiero tener misericordia. Porque muchas veces, hermano, Dios, conociendo nuestra naturaleza, podría no ir, podría no estar. Pero Dios, hermano, ha decidido en su amor acompañarnos, guiarnos, estar con nosotros, estar en nuestras vidas. Y esta mañana, hermano, yo quiero decirte a ti como iglesia que es necesario que estés valorando esas misericordias que se presentaron a tu vida aquel primer día, pero que no han cesado, sino que han sido nuevas cada mañana. Y si usted está aquí por primera o segunda ocasión, si usted ha oído hablar algún día acerca de Dios, yo quiero decirle que el Dios del que usted ha oído hablar es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que está dispuesto a perdonar todos sus pecados, toda la iniquidad, toda su maldad. Que es un Dios que está dispuesto a perdonar si usted se arrepiente y a creer en Él y restaurar su corazón, que usted vuelva a sentirse digno, con vida, que pueda volver a sentirse honroso. Porque quizá ya el pecado y el mundo trajo a menos tu valor, trajo a menos tu honra, trajo a menos tu dignidad. Pero el único que puede restaurar eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo, queriéndote mostrar su amor, perdonando tu pecado. Yo quiero hacer un llamado al altar. Venir al altar es algo que está instituido en la Biblia, es venir a la presencia de Dios. Venir al lugar donde Dios nos puede visitar una vez más. Venir al lugar donde tú puedes hacer un trato con el Señor. Así que quiero hacer un llamado al altar para que usted pueda hablar con Dios respecto a que usted sí está entendido, a que usted está totalmente entendido de que Él es misericordioso, de que Él es bondadoso, de que usted está firme en saber que tiene un Dios que no está en la disposición de aprovecharse de usted, sino por el contrario, que es un Dios que está muy interesado en restaurar la relación de usted con Él. El llamado al altar es que tú y yo queramos seguir viviendo dependiendo de esa misericordia diaria cada mañana. Que vivamos agradecidos
porque Él ha sepultado nuestras iniquidades. Así que si tú quieres venir al altar, si Dios habló a tu vida, si tú quieres pedirle perdón a Dios de tu vida que estás llevando, si tú sabes que el pecado te ha estado denigrando, si tú sabes que el pecado, aleluya, está en tu mente y tu corazón, es una buena mañana para arrepentirnos y buscar y aceptar de Dios su misericordia. Vamos a adorar al Señor.